con el ánimo de despejar esta nube de humo que se ha presentado en Venezuela, sobre todo todo lo concerniente a los sucesos de los últimos días. Les cuento que en Venezuela, como en Colombia, existe una Corte Suprema de Justicia que en Venezuela se llama Tribunal Supremo de Justicia. Este Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de haber sido vetado por los Estados Unidos, a pesar de que la mayoría de los miembros de este tribunal se les quitó la visa para viajar y se les congelaron todas sus cuentas, en este momento, hoy, agosto 2, 2017, ese tribunal no ha sido disuelto en Venezuela, todavía existe y tiene todos los poderes. Estas elecciones que se realizaron el pasado 16 de julio, no este domingo, sino el pasado 16 de julio, no fueron avaladas por el Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral que a hoy, 2 de agosto, todavía existe y no ha sido disuelto en Venezuela. El presidente Maduro, a quien le quitaron la visa para ir a Estados Unidos, le congelaron todas sus cuentas y fue declarado como dictador en este momento, y de acuerdo a las elecciones populares del año 2013, todavía figura como el presidente de Venezuela. A pesar de que el Consejo Nacional Electoral no avaló las elecciones del pasado 16 de julio contra la creación de esta Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, el gobierno nacional de Venezuela no salió ni a cuestionar ni a recontar los votos, a pesar de que existieron dudas. Estas elecciones del pasado domingo, que la oposición declaró como elecciones ilegales, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decretó que el presidente era el representante legal de la soberanía del pueblo y por tanto no tenía obligación de hacer un referendo para elegir esta Asamblea Nacional Constituyente. Cuestión que se realizó el pasado domingo, luego de más de una semana de tremendos ataques por parte de la oposición, de tremendos ataques por todos los medios, en los cuales atemorizaron y trataron de lograr que los que estaban a favor de la Asamblea Nacional Constituyente, a favor de las ideas de Maduro, no salieran a votar. Realizadas estas elecciones, la agencia de noticias Reuters salió a decir que realmente a las 5 o 6 de la tarde solamente habían salido a votar 3.5 millones de venezolanos. Sin embargo, esta empresa que había sido contratada para manejar la logística tecnológica de las elecciones, Smartmatic, salió a decir en cabeza de su director, de apellido Mujica, que no se debe confundir con el expresidente de Uruguay, que había habido una diferencia de 1 millón de votos, que no habían sido 8.5 millones, sino 1 millón de votos menos. Lo que es muy claro es que si la oposición salió a votar el 16 de julio y el gobierno no les hizo oposición en estas elecciones, y la oposición declara que estas elecciones del domingo no son legales, ¿por qué vienen a cuestionar la cantidad de votos? Si fueron más o si fueron menos. Lo que queda claro es que en este momento, mañana viernes, se va a crear, a constituir, a dar comienzo a la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Y otra cosa que ustedes de pronto no sabían, luego de que esta Asamblea Nacional Constituyente redacte la nueva Carta Magna de Venezuela, esta Carta Magna, esta nueva Constitución va a ser proclamada a nivel nacional en un referendo para que todo el pueblo venezolano vote a favor o en contra. Lo que realmente la oposición necesitó este pasado domingo fue unas cámaras especiales de tortura para torturar a todos estos que estaban a favor de Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente, porque en verdad hay más de uno que está a favor de Maduro, 3, 5, 7, 8 millones, y eso no lo puede desconocer la oposición.
Lo mejor que puede hacer la oposición en este momento realmente es conseguirse otro ejército, o un ejército que salga a defender sus ideales, puesto que sus representantes en los pasados días, Leopoldo que estuvo encarcelado y Ledesma, en vez de cumplir con un acuerdo que habían hecho con el gobierno, salieron antes de las elecciones del domingo, públicamente y por televisión, a arengar a la gente, cosa que no creo más que violencia, heridos y más muertos. Aquí desde Medellín, estampo camisetas para políticos, campañas publicitarias, para negocios, gorras, mugs, overoles, chalecos. Celular WhatsApp 314-625-9904, correo electrónico santiago.gutierrez@hotmail.com. Mañana con otra historia.